Vamos a esperar un minutito más, por las dudas, que se conecte alguien más. La clase de hoy es cortita, es la última clase teórica que tenemos, y ahí entonces vamos a charlar un poquito de cómo vamos a cerrar el año. Ustedes tienen el parcial la semana que viene, el práctico, ¿no? El jueves, claro. Bueno, vamos a arrancar con la clase, y como les digo, no es larga la clase. Al final de la clase vamos a charlar un poco de cómo vamos a cerrar administrativamente la materia con el tema de los parciales y los coloquios para una aprobación directa. Si alguno aspira a una aprobación directa, les voy a contar entonces cómo la vamos a hacer, cómo se va a rendir, etcétera, etcétera. Porque eso también va a depender mucho de la cantidad, pero les voy a contar cuáles son las opciones que tenemos y cómo lo vamos a implementar. Bueno, arranquemos entonces con la clase. La clase de hoy es ecuaciones diferenciales derivadas parciales. La idea es que nosotros hemos visto la clase anterior, al final tuve un problema de luz y cuando volvió la luz ya era muy tarde y no, no volví a avisar porque no tenía sentido por lo que quedaba de la clase verla la semana pasada. Hubiese querido tener la clase de hoy para consultas, pero bueno, de todas formas esta clase no entra en el práctico. En el práctico entra hasta lo que han visto con la profesora, que es ecuaciones diferenciales derivadas, ecuaciones diferenciales de segundo orden, y en el teórico, para el parcial, entra, para el parcial de la semana que viene, entra hasta ecuaciones diferenciales de segundo orden también. Esto que vamos a ver hoy, junto con lo que vimos de serie de Fourier, que voy a actualizar el material en el aula virtual con estas últimas, con las últimas correcciones que pueda llegar a tener, entra solamente para el coloquio o para el examen final oral. Estos temas sí entran, digamos, en la parte teórica para el examen final o para el coloquio. Así que entonces les voy a contar de qué se trata el tema de hoy para que sepan qué es lo que ustedes deberían saber para un coloquio. Vamos allá. Nosotros hemos visto ecuaciones diferenciales ordinarias y ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales derivadas parciales. El primer punto, quizás esencial a recordar, es la diferencia fundamental entre ecuaciones diferenciales ordinarias y a derivadas parciales. Cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales, sabemos que intervienen en una ecuación derivadas. Eso es, o eso determina de que estemos frente a una ecuación diferencial.
Y ustedes han trabajado en el práctico con un montón de ejercicios en donde han resuelto integrales para poder resolver una ecuación diferencial. Ahora, cuando esa ecuación diferencial dependía de una sola variable independiente, fíjense que eran funciones en donde aparecía x como la única, o t, o s, pero aparecía una sola variable independiente, que es el caso de las lineales de primer orden y de las lineales de segundo orden, lineales, Bernoulli, a variables separables, homogéneas exactas de primer orden y lineales de segundo orden, tanto las homogéneas como las no homogéneas, esas ecuaciones dependían de una única variable independiente. Ahora, cuando la función que nosotros estamos tratando de encontrar como solución de la ecuación diferencial, en lugar de ser una función escalar, es un campo escalar, es decir, una función que depende de más de una variable independiente, entonces estaremos frente a ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, porque cuando la función tenga más de una variable dependiente, ya no podemos hablar de un diferencial, sino que tenemos que hablar de una derivada parcial respecto de una u otra variable. Entonces, la definición de ecuación diferencial a derivadas parciales es muy simple. Si nosotros habíamos dicho, y lo voy a poner acá como contraste, si nosotros habíamos dicho que una ecuación diferencial ordinaria se expresaba como una función que relacionaba la variable independiente con su variable independiente y una o más de sus derivadas, en particular cuando lo relacionaba con la derivada de primera era una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, entonces cuando aparece, fíjense, la variable, las dos variables independientes en vez de una, con su variable dependiente en vez de una, y sus derivadas de primer orden, al menos una tiene que aparecer, pero aparecen sus derivadas de primer orden, derivadas parciales, entonces estamos frente a una ecuación diferencial a derivadas parciales de primer orden. Y para resumir, así como las otras las llamamos EDO, a esta las vamos a llamar EDP. De segundo orden, y bueno, van a aparecer las derivadas de segundo orden parcial de la función dependiente z. Fíjense que esto se va a complicar, porque si nosotros quisiéramos expresar una ecuación diferencial a derivadas parciales de tercer orden, y bueno, me aparecería la derivada parcial tercera de z respecto de x tres veces, de z respecto de y tres veces, y las cruzadas respecto de x dos veces, de y respecto de y dos veces de x. Entonces, esto se empieza a complicar a medida que va aumentando el orden de la derivada parcial. Pero si entendemos básicamente la diferencia que acabo de dar en esta filmina respecto a una ecuación diferencial ordinaria y a una ecuación diferencial de derivadas parciales, entonces ya podemos definirlas. Es más, ya podemos determinar qué es el orden de una ecuación diferencial, que es pregunta normalmente de examen y coloquios, y el grado, por supuesto, porque tiene los mismos conceptos que la derivada de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Por supuesto que cuando nosotros queríamos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces nos enfrentamos al problema de que conocíamos un solo método, que era el método de separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales, y lo único que podíamos llegar a hacer era encontrar alguna expresión que pudiésemos llevar mediante un cambio de variables a variables separables. Una vez que nosotros podíamos llevar una ecuación diferencial ordinaria a variables separables, podíamos resolverla analíticamente y no era tan complicado más que la complicación que pudiese tener la integral en sí misma. Pero cuando nosotros resolvíamos una ecuación diferencial ordinaria, obteníamos una solución general que tenía tantas constantes indeterminadas como el orden de la ecuación diferencial. Eso también lo vieron ustedes en el práctico. Cuando nosotros querramos resolver una ecuación diferencial a derivadas parciales, el problema es que en lugar de quedarnos constantes arbitrarias, nos van a quedar funciones arbitrarias. Con lo cual, resolver una ecuación diferencial a derivadas parciales se va a complicar muchísimo. Nosotros hoy
vamos a ver cómo se resolvería una ecuación diferencial a derivadas parciales de manera analítica y van a ver que no es un trabajo sencillo y es la razón por la cual no alcanzamos a ver en esta materia que aborda la parte de ecuaciones diferenciales analíticamente de manera suficiente, no alcanzamos a ver el práctico de esto y nosotros nos va a llevar más de la mitad de la materia de análisis numérico el año que viene, encontrar soluciones de estas ecuaciones diferenciales, tanto las ordinarias como las ecuaciones diferenciales derivadas parciales, con métodos numéricos. Métodos quizás que van a ser más sencillos de plantear y con la ayuda de una computadora o un programa, digamos, iterativo, va a ser más sencillo de resolver. Lo importante acá, en esta filmina, es esto. Y también les digo que es muy importante porque es la forma general en la que nos vamos a encontrar con ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden a derivadas parciales. Y además de primer grado. ¿Por qué? Fíjense que las derivadas que aparecen en esta ecuación diferencial son derivadas parciales de segundo orden, la máxima derivada. Acá aparece una derivada parcial de segundo orden, acá la cruzada, acá respecto de y dos veces, y luego voy a juntar en una función de la que son derivadas de primer orden. Es como si yo dijera, bueno, la forma general en que voy a escribir una ecuación diferencial a derivadas parciales de segundo orden va a ser algo, una función de dos variables independientes por la derivada parcial de segundo orden de la función u. La función u es la solución que nosotros estamos buscando respecto de x dos veces, una función multiplicada por la derivada parcial de u respecto de x y respecto de y, una función por la derivada parcial de u respecto de y dos veces, debería decir una función por la derivada de u respecto de x, es como si yo acá pusiera, y déjenme hacer lo siguiente para que ustedes vean a qué me refiero, una función e, por supuesto, de xy por la derivada de u respecto de x, más una función, le vamos a llamar f, por la derivada de u respecto de y, más la función u, más sus derivadas, sus variables, oh, sus variables independientes. Todo esto, que es una parte de la ecuación diferencial, lo voy a meter adentro de una función que le llamo d. Todo esto. Por eso esta parte dice d de x, de y, de u. ¿Se acuerdan que dijimos que una ecuación diferencial de derivadas parciales es una función que relaciona x, y, si quieren en vez de z, u, la función, la derivada de u, la derivada de u? Bueno, todo esto lo dejo adentro de la función y saco afuera de la función esta partecita. Y a esta partecita es la que multiplico por una función a, una función b y una función c. Y voy a decir que esta es la forma general en que se representan las ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales. ¿Por qué lineales? Porque cada una de estos términos está multiplicado por una función que depende solo de las variables independientes y no depende de la función u. Y toda esta parte que está acá adentro es el resto de la ecuación diferencial. ¿Por qué expresarlo de esta forma tan extraña? Que es una manera de expresar la ecuación diferencial de segundo orden lineal a derivadas parciales, porque al expresarlo de esta forma, entonces nosotros podemos clasificar las ecuaciones diferenciales de derivadas parciales en tres tipos. Así como nosotros podíamos clasificar
las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a variables separables, homogéneas, lineales, de Bernoulli y exactas, podemos clasificar las EDP en tres tipos. Y esos tres tipos de clasificación va a depender de la relación que hay entre, y permítanme que voy a hacer acá un borrado de todo lo que les estoy marcando, para que entonces quede resaltado lo que voy a decir, va a depender de la relación que exista entre esta función A, esta función B y esta función C. Entonces, a riesgo de ser repetitivo, dije que la clase de hoy era cortita, pero presten atención porque son preguntas típicas. La EDP general relaciona las variables independientes, la dependiente y sus derivadas de primero y segundo orden. Esa es la EDP general. Pero la forma en que yo voy a escribir una EDP lineal, esta es una EDP general de segundo orden. Pero la forma en que yo voy a escribir una EDP de segundo orden lineal, agrego la palabra lineal, porque son el tipo de fenómenos que a los ingenieros más nos interesan, ya van a ver por qué, es separar de esta función la parte en donde aparecen las derivadas parciales de segundo orden, dejar esto adentro de una función D y multiplicar a cada una de esas derivadas parciales de segundo orden por una función que depende de las variables independientes X e Y. Una vez que yo escribo ahora esto que lo tenía todo adentro de una función f, lo separo adentro de una función que llamé d, y esta partecita que separé la escribí multiplicada por una función de xy, entonces yo voy a ver qué relación hay entre a, b y c para describir tres o clasificar las EDP en tres tipos. Miren qué fácil que es recordar. Por eso es que la hemos separado de esta forma y le hemos llamado a, b y c. Porque voy a usar el concepto del discriminante de un Bhaskara. B cuadrado menos 4 por A por C. ¿No le suena? Si yo entonces relaciono el A, el B y el C como el discriminante de Bhaskara, como B cuadrado menos 4 por A por C, yo entonces tengo tres formas en que esas tres funciones se relacionen. Que B cuadrado menos 4 por A por C sea mayor que 0, que es la que está acá, que sea menor que 0, o que sea igual a 0. Son las tres formas en que yo puedo relacionar el A, el B y el C. Si la ecuación diferencial es menor, si la ecuación diferencial no, si la relación entre esas tres funciones es menor que 0, entonces la EDP se llama elíptica. ¿Por qué se llama elíptica? Ahora se los voy a mostrar. Porque vamos a encontrar que la ecuación diferencial, después de todo esto que escribimos acá, si se cumple esta relación que acabo de decir acá arriba, entonces me va a quedar toda esa ecuación larga en este formato. Me va a quedar como una derivada parcial, es como si solamente me quedara, voy a poner otro color, es como si solamente me quedara esto y esto, igualado a 0. Es como si solo me quedara eso. Entonces, cuando la relación b cuadrado menos 4 por a por c sea negativa, esa relación es tal que solamente a puede valer 1, c puede valer 1 y b puede valer 0. Ese caso, fíjense, b puede valer 0 para que entonces esto me quede negativo. Y a por c lo puedo hacer valer 1 o lo puedo hacer valer lo que quiera. Pero en particular, si no lo hago valer 1, lo puedo sacar como factor de esto, pasar para el otro lado y multiplicar por 0. Entonces, directamente lo puedo normalizar a 1. Y lo único que va a sobrevivir es lo que acabo de circular en color celeste. Déjenme volver ahora el color rojo. Entonces, este tipo de ecuación diferencial que me va a quedar es un modelo típico que se conoce como ecuación diferencial
a derivadas parciales de Laplace. Tienen nombre y apellido. ¿Y por qué les digo esto? Porque en las preguntas multiple choice que hay en los exámenes del teórico y en los coloquios van a aparecer estas ecuaciones con estos nombres, Laplace. Entonces, la ecuación de Laplace tiene esta forma. ¿Me la tengo que aprender? Y sí, me voy a tener que aprender la forma de la ecuación diferencial. Pero recuerden entonces que es el caso de una elíptica. Y ahora es muy fácil de recordar, porque fíjense, una elipse, ¿cómo es? Una elipse, supongamos que la elipse está centrada en el 0, 0, una elipse era como algo como x cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado, perdón, b no, más i cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es una elipse. Fíjense qué parecido es esto a una elipse. Parecido en el sentido que acá tengo una derivada parcial de segundo orden respecto de x dos veces, se parece mucho a esto. Acá tengo una derivada parcial de u respecto de y, se parece mucho a esto. Y está igualado a 0 en vez de estar igual a 1. Bueno, por eso no dice que es una ecuación que es una elipse, sino es elíptica. Tiene formato parecido al de una elipse. Entonces, si cumplen esta condición, las elípticas, o también conocidas, la ecuación típica como ecuación de Laplace, también hay otra ecuación que es la ecuación de Poisson, que es una ecuación típica de las elípticas, pero es suficiente con que sepan la de Laplace, tienen este formato. ¿Para qué sirven este tipo de ecuaciones? También es importante saberlo. Y modelan fenómenos en estado estacionario. Fenómenos en estado estacionario significa fenómenos que no cambian en el tiempo. Para que se entienda qué es, imagínense que ustedes tienen una placa plana de metal y que esa placa plana de metal la ponen entre dos telgopores. O sea, ponen un telgopor arriba de la mesa, ponen arriba la placa y otro telgopor arriba de la mesa, de manera tal de que la placa queda aislada por debajo y por arriba. Y que lo único que queda desnudo son los bordes metálicos de la placa, como si fuese el jamón de un sándwich de miga. Entonces, en esos bordes metálicos, ustedes pueden poner un borde con hielo, por ejemplo, otro borde lo calientan con un secador de pelo. Si hacen eso, por ejemplo, entonces la temperatura adentro de esa placa metálica se va a empezar a distribuir, va a empezar a cambiar con el tiempo. Ese modelo no es un modelo estacionario, porque si yo pongo si hago un agujerito en una plancha, en una de las planchas de telgopor y meto un termómetro por ese agujerito, yo voy a ver que la temperatura está variando, ya sea que está bajando porque me acerco hacia el borde que está con hielo, o está aumentando porque me acerco al borde en el que yo le estoy aplicando calor con un secador de pelo. Si vengo dentro de un rato y meto otra vez el termómetro en esos agujeritos que hice, veo que la temperatura cambió. Sigue aumentando de un lado y sigue bajando del otro. Y así yo voy a venir varias veces en el día y veo que la temperatura empieza a cambiar, pero cada vez cambia menos. Pero vamos a suponer que yo tengo un lado en hielo y el otro le sigo dando con el secador de pelo. Va a llegar un momento en que por más que yo le dé con el secador de pelo y por más que esté la placa puesta en hielo del otro lado, ustedes imagínense eso, yo voy a poner el termómetro y más cerca de la parte del secador de pelo, a lo mejor dice 60 grados, y más cerca de la parte donde está el hielo, dice 5 grados. Vengo al rato, vuelvo a poner el termómetro en esos agujeritos, dice 60 grados, 5 grados. Vuelvo al rato, dice 60 grados, 5 grados. Es decir, ya la temperatura no cambia más en el tiempo. Al no cambiar más en el tiempo, entonces quiere decir que la distribución de temperaturas en la placa ahora es constante, no depende del tiempo.
la distribución de temperaturas, no cambia más. ¿Hay flujo de calor adentro de la placa? Sí, porque hay un calor que viene desde el lugar donde yo estoy aplicando el secador de pelo hacia el lugar donde está 0 grados. Hay un flujo de calor constante, porque donde yo tengo el hielo hay pérdida de calor y yo sigo con el secador de pelo del otro lado dándole calor. O sea, estoy incorporando calor a la placa y la placa está perdiendo. Pero el mismo calor que yo incorporo de un lado se pierde del otro. Hay un ingreso constante de calor de un lado y se pierde la misma cantidad de calor del otro, de manera tal de que la distribución de temperaturas a lo largo de la placa ahora es constante, no cambia más. Flujo de calor hay, pero no hay cambio de temperaturas en la placa. Eso es lo que nosotros llamamos sistema en estado estacionario. No es que no haya flujo de calor, pero ya no cambia la temperatura, la distribución de temperaturas en toda la placa. Por eso dice que los problemas que modela este tipo de ecuación son problemas térmicos, como el que acabo de explicarles, problemas térmicos estacionarios, o campos eléctricos y magnéticos, que también tienen la misma característica. Ahora, en vez de pensar en calor, imagínense que la someto a una distribución de potencial. Y el potencial eléctrico en la placa llega a un momento en que se estabiliza y no cambia más. Bueno, hay un campo magnético, hay un flujo magnético en la placa o hay un flujo eléctrico en la placa, pero el potencial del campo eléctrico o del campo magnético no cambia más. Si yo mido el potencial en distintos puntos de la placa, no varía. Eso se llaman fenómenos estacionarios. ¿Por qué me detuve tanto en esto? Y bueno, porque ahí suelen aparecer en los multiple choice preguntas respecto a esto. O sea, les preguntan, las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales elípticas, ¿modelan qué cosa? Y bueno, modelan problemas en estado estacionario. Por ejemplo, campos eléctricos y magnéticos o problemas térmicos que no varían en el tiempo. ¿Estamos? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es típica? Bueno, la de Laplace. Ese tipo de ecuación diferencial se escribe como si fuese una elipse que en vez de estar igualado a 1, está igualado a 0. Listo, son todas reglas mnemotécnicas que es importante conocer. Vamos entonces a las parabólicas. Las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales parabólicas son aquellas que cumplen que la relación entre b cuadrado menos 4 por a por c es 0. O sea que a y c multiplicados por 4 me tienen que dar lo mismo que b elevado al cuadrado para que me dé 0. Todas ceros no me sirven. Tienen que ser igual 4 por a por c a b cuadrado. Cuando se da esa condición, entonces lo que sobrevive de esta ecuación diferencial ya no son estas partes de las dos derivadas parciales, sino que sobrevive una sola derivada parcial y una derivada de primer orden. Entonces fíjense cómo queda la ecuación diferencial. Permítame borrar acá para que se note y no quede enchastrado. Fíjense que lo que sobrevive de toda la ecuación diferencial es una una derivada parcial de primer orden respecto de una de las variables. Vamos a suponer que ahora las variables en vez de xy son xt. No importa, ahora les voy a contar por qué xt. Y sobrevive una derivada parcial de segundo orden respecto de x. Y el formato que tienen general estas ecuaciones diferenciales es este. Pero miren un momento acá. Supónganse que esto le llamo x directamente y a esto que está acá lo paso para el otro lado sumando, le llamo c cuadrado, y como esto ahora depende de otra variable, no sé, le llame, bueno, a esta le llame t, para ser más preciso, pero es lo mismo, es para mostrarle el formato. A esta que está acá le llame t porque dice derivada parcial de t, y a la otra le llame x cuadrado porque dice derivada parcial segunda. Bueno, fíjense, ¿esto no se parece a una parábola?
en donde en vez de t le podría haber llamado y igual a algo por x cuadrado, esto se parece a una parábola. Esto que está acá tiene forma de parábola, por eso se llama parabólica. Pero el nombre de la ecuación típica, así como esta se llamaba Laplace, esta se llama ecuación de Fourier. Ese es el nombre típico de la ecuación diferencial parabólica. Aquella en la que b cuadrado menos 4 por a por c es 0. ¿Y qué tipo de problemas modelan? Bueno, modelan justamente la parte en la que esa placa que les conté, por eso me gasté tanto en el ejemplo, porque entonces ahora puedo usar el mismo ejemplo recién, modelan la parte en la que esa placa todavía no alcanzó estado estacionario y se está calentando o está cambiando la temperatura, la distribución de temperaturas en toda su superficie, en toda su superficie. Entonces, mientras esa placa no alcance estado estacionario, ese fenómeno de que está cambiando, yo vengo, pongo un termómetro y la temperatura cambió, vuelvo a poner un termómetro y la temperatura cambió, ese fenómeno en el que la temperatura se está acomodando en la placa es modelado por una ecuación diferencial a derivadas parciales parabólica o de conducción de calor de Fourier. Fíjense que dice modelan problemas o sistemas en estado transitorio. Dependen del tiempo y todavía no se han estabilizado, pero se van a estabilizar. Si dejo pasar suficiente tiempo, ya después voy a ver que la temperatura en la placa no va a cambiar. Esos problemas que en algún momento se van a estabilizar son modelados por este tipo de ecuaciones. Por eso es que los ejemplos es propagación de calor, como les digo, en una placa, y de alguna manera también filtración de líquidos. ¿Y por qué? Y bueno, imagínense que ustedes tienen eh, una superficie en donde, una pileta de natación, y la llenan de agua. Y la pileta de natación tiene una filtración. Bueno, va a cambiar la cantidad de agua que hay en la pileta. ¿Hasta cuándo? Y hasta que alcance el punto máximo de saturación o hasta que el agua se vacíe más allá del punto donde el agua se está filtrando. Es decir, el proceso de filtración, a medida que el agua se va vaciando hasta que alcance un nivel en donde se estabilice, ese proceso de vaciado se puede modelar con una parabólica. Y lo mismo con gases en medios porosos. Claro, porque si ustedes inflan un globo de goma, el globo ustedes saben que si lo dejan ahí en un costado de la habitación un tiempo determinado, el globo se va a ir desinflando. Porque la goma del globo es un material poroso, y entonces el aire se va escapando por algún lugar, ya sea porque se va escapando porque el nudo no es perfecto o porque el material en sí de la goma va dejando con el tiempo escapar un poco de aire. ¿Hasta cuándo? Y hasta que alcance un punto de estabilidad en donde la cantidad de aire adentro del globo se pueda mantener constante con la presión atmosférica, entonces ya no haya intercambio de aire entre el interior del globo y afuera. Ese tipo de problemas en donde hay un flujo de algo, líquido, gases, calor, o incluso a veces flujos eléctricos que digamos que van cambiando y todavía no alcanzaron a estabilizarse, entonces son los problemas que modelan este tipo de ecuaciones diferenciales. Se llaman de Fourier y tienen forma parabólica. Y finalmente me quedan aquellas en las que b cuadrado menos 4 por a por c es mayor que 0. O sea que este valor, b cuadrado, va a ser más grande que a por c multiplicado por 4. En ese caso, lo que sobreviven son las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, van a sobrevivir la de t dos veces y la de x dos veces, pero va a aparecer con un signo negativo. Entonces, fíjense, si ahora yo representara eso de esta forma, pongo t cuadrado, imagínense, sobre a cuadrado. En vez de poner más, pongo un menos, x cuadrado sobre b cuadrado, y si a esto lo igualase a 1,
esto es una hipérbola. Mientras que esta era una elipse, esta es una hipérbola. Fíjense que al tener el signo menos, el otro tenía un signo más, acá. Al tener un signo menos esta, entonces parece una hipérbola. Por eso se conocen como hiperbólicas. Pero también tiene un nombre. Se llaman ecuaciones de onda de D'Alembert. Los nombres son importantes y sí, son importantes. Son importantes porque si ustedes relacionan el tipo de ecuación diferencial con el tipo de problema que modelan y el formato de la ecuación diferencial, ya tienen un montón de preguntas del multiple choice respondidas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tipo de sistemas modelan estas ecuaciones? Bueno, modelan sistemas en estado transitorio. Ah, son parecidas a las parabólicas, sí, pero que no se van a estabilizar nunca. Las parabólicas modelan sistemas en estado transitorio que en algún momento se van a estabilizar. Estas modelan problemas en estados transitorios que no se van a estabilizar nunca. Y si no se estabilizan nunca, ¿qué es? Y hagan de cuenta que yo tengo, supónganse, la cuerda de una guitarra, y supónganse que esta cuerda de guitarra, vamos a suponer que estamos en el vacío y que la cuerda no amortigua el desplazamiento que yo pueda generar en la cuerda. Entonces, cuando yo la separe esa cuerda del punto de equilibrio y la suelte, esta cuerda va a empezar a vibrar. Y supónganse, vuelvo a repetir, que esa vibración no se amortigua de ninguna forma, entonces esa cuerda queda vibrando para toda la eternidad. Ese es un caso de un fenómeno en estado transitorio, oscilatorio, que depende del tiempo y nunca se va a estabilizar. Por eso es que digo, por ejemplo, vibraciones transversales en una cuerda. Eso, una cuerda que vibra, 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 vibra y no para nunca más. Oscilaciones eléctricas en un conductor. Fíjense que cuando ustedes tienen un conductor de corriente alterna, en donde, por ejemplo, esa corriente oscila entre un valor positivo y un valor negativo de manera constante. Una cuerda cósmica. Se llama cuerda cósmica porque esa cuerda, por ejemplo, desde el punto de la física teórica, tiene una representación mediante la ecuación de ondas de D'Alembert. Esta ecuación diferencial de ondas es una ecuación que se usa muchísimo en física y en ingeniería. Tiene el formato de una hipérbola, por eso se conoce como hiperbólica. Fíjense que, y lo último que voy a decir respecto a esto, fíjense que la ecuación de Laplace es fácil de reconocer porque refiere en una placa, supónganse rectangular o de cualquier forma, refiere a la temperatura que puede haber en este punto o en este punto o en este punto, que son temperaturas que ahora ya no tienen que cambiar. Entonces son temperaturas que están relacionadas con una posición XY. XY. En cambio, las parabólicas refieren a este punto, vamos a suponer en una dimensión, porque solamente tengo X. Entonces vamos a suponer que ahora en vez de una placa es una barra, una barra. Entonces este punto de la barra está a una temperatura ahora de 10 grados, dentro de un rato 15, más tarde 16, más tarde 16,5, más tarde 16,55. Es decir, esto va cambiando en el tiempo. Entonces aparece el tiempo y aparece la posición de los diferentes puntos de la barra. Y acá aparece, supónganse que esta es la cuerda que yo separo, entonces aparece la posición de los puntos de la cuerda, la posición en cuanto a distancia del punto de equilibrio. Esto se encuentra, por ejemplo, a, no sé, 3 centímetros del punto de equilibrio, este se encuentra a 2,8, este se encuentra a 1 centímetro del punto de equilibrio. Entonces, esta X va a representar distancias del punto de equilibrio en el tiempo. Por eso es que aparecen las variables X y T en la
parabólica y en la hiperbólica. Bien, listo. Veamos entonces un ejemplo típico para terminar la clase de hoy. Uno vamos a ver. Vamos a analizar uno de los tres y los otros dos se resolverían igual. Entonces, eso que están viendo ahí es lo que se llama cuerda vibrante. La onda en color negro se supone que es la vibración que resulta de la suma de dos ondas que se propagan, una en la dirección positiva del eje de las abscisas y otra en la dirección negativa del eje de las abscisas. Si ustedes ven, la onda roja es como si se moviera hacia la derecha, mientras que la onda azul se mueve hacia la izquierda. Pero cuando la onda roja y la onda azul se solapan, ese solapamiento, en el momento en que las dos coinciden, fíjense que se produce el máximo de la negra. En cambio, cuando esas ondas, el máximo de una coincide con el mínimo de la otra, la onda negra vale 0. La onda negra se conoce como onda estacionaria o transversal. ¿Por qué? Porque fíjense que la onda negra no se desplaza hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que la onda negra es como si se desplazara hacia arriba y hacia abajo. Por eso se conoce como onda transversal. También se la conoce como onda estacionaria, porque no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda. Pero en todo fenómeno físico vibrante, la vibración de una onda transversal o estacionaria resulta del solapamiento de una onda que viaja hacia la derecha y una onda que viaja hacia la izquierda, como estamos viendo acá en este GIF animado. Entonces, el fenómeno que podría querer representar una ecuación diferencial hiperbólica es este fenómeno físico. Como es un fenómeno físico y esta es una materia de análisis matemático, no nos vamos a meter demasiado en la física del fenómeno. Simplemente hacemos una descripción de cómo funciona esto. Cuando ustedes tienen una guitarra y accionan la cuerda de la guitarra vibra, pero la cuerda de la guitarra a lo mejor vibra atada a los dos extremos. Entonces esta cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo. Como yo estoy moviendo, se los muestro más grande, como yo estoy moviendo el puntero ahora del mouse. Vibra de esta forma la cuerda de la guitarra. Para que vibre de esta forma, hay una onda en realidad que se propaga hacia la derecha al mismo tiempo que otra se propaga hacia la izquierda. Eso hace que la onda vibre de esta manera. Ese es el fenómeno físico como se describe en la física. Ahora, ese fenómeno físico tiene una descripción matemática. Esa descripción matemática esta filmina dice lo mismo que acabo de decir, entonces la voy a pasar por alto, pero acá describe esta filmina lo que es una onda estacionaria, es lo que acabo de decir. Y lo que vamos a decir es que ese fenómeno físico se describe, sí, por la ecuación diferencial de ondas de D'Alembert. La ecuación diferencial de ondas de D'Alembert, ¿se acuerdan? Era la ecuación diferencial, la escribo acá, en donde yo tenía la derivada parcial segunda de, en este caso le vamos a llamar I a la U, pero es lo mismo, respecto de T dos veces menos C cuadrado de la derivada parcial de segunda de I respecto de X dos veces. Igual a 0. Esta es la ecuación diferencial de onda de D'Alembert. Entonces lo que nosotros queremos es resolverla. Sabemos que para obtener una solución, ¿se acuerdan que si ustedes querían tener una solución particular de una ecuación diferencial, tenían que dar condiciones auxiliares? Cuando ustedes obtenían la solución general de una ecuación diferencial, si le daban condiciones auxiliares a esa solución general, determinaban las constantes indeterminadas y entonces les quedaba una solución particular.
Si nosotros queremos resolver un problema de la vida real, lo que nosotros necesitamos es una solución particular, no una solución general. Entonces, para poder obtener una solución general necesitamos dar condiciones. En una cuerda vibrante, vuelvo a dibujar acá la cuerda como si yo le sacara una foto en el momento que ha alcanzado su elongación máxima, voy a dar lo que se llama condiciones de borde. Las condiciones de borde es la altura, acá tengo el eje Y y acá tengo el eje X, voy a dar la altura en Y en el que este borde de la cuerda y este borde de la cuerda está atado. Si los dos bordes se encuentran atados a la misma altura y en la posición 0, en la posición horizontal, entonces el valor de I en el extremo izquierdo, voy a borrar para que quede bien claro el extremo. El valor de I en el extremo izquierdo, en 0, en cualquier momento, no importa cuándo le saques una foto, siempre va a estar atado a una altura 0. Y el valor de I en el extremo derecho, a una longitud L, fíjense, no importa en qué momento saques la foto, por eso dice en cualquier T, también es una altura 0. Esto son las condiciones de borde de mi problema. ¿Por qué de borde de mi problema? Bueno, porque justamente estoy hablando de los extremos del problema que yo estoy intentando resolver. Los extremos de la cuerda valen 0, por ejemplo. O sea, la altura de los extremos de la cuerda valen 0. La altura de los puntos intermedios de la cuerda varía en el tiempo. A veces está acá arriba, si yo saco una foto más tarde, a lo mejor está por acá, si saco una foto más tarde, a lo mejor está en el punto de equilibrio, después está más abajo, pero fíjense que los extremos de la cuerda vibrante siempre se encuentran en el mismo lugar. Esos son condiciones de borde. Después tengo que dar dos condiciones iniciales. Hay dos condiciones de borde y dos condiciones iniciales. En el instante t igual a 0, eso se conoce como condición inicial. Es decir, en el momento en que yo empiezo a medir el fenómeno, t igual a 0, ya, en el momento de arranque. Después, cuando ha pasado 2 segundos, 20 segundos, 3 horas, 10 días, no sé, ha pasado tiempo. Pero en el momento inicial, en el instante t igual a 0, entonces yo voy a tener una forma. Fíjense que esto tiene una forma que está dada por alguna función, que acá como tengo y x, viene dada por una función de x. Y además, la velocidad de cada punto de esta cuerda, por ejemplo, en un momento dado, supónganse, yo saco la foto y esta cuerda se está yendo para abajo. Entonces, además de la posición que yo puedo ver en una foto, puedo decir a qué velocidad se desplaza cada punta de la cuerda. Eso se conoce como derivada. La velocidad es la derivada de la posición. Entonces, si esta es la posición de cada punto de la cuerda en el momento inicial, t igual a 0, la derivada de i de cada punto de la cuerda en t igual a 0, ahora viene dado por otra expresión que voy a llamar g. Esa es la velocidad. Entonces, en el caso de una cuerda vibrante, yo les puedo dar la posición de los puntos en el momento de arranque, la velocidad de cada punto de la cuerda y además les puedo decir a dónde están atados los extremos. Les doy dos condiciones de borde y dos condiciones iniciales. Con esos datos, entonces yo puedo resolver la ecuación diferencial. Vamos a ello. Esta parte es contarles cómo se hace, pero fíjense, hasta la filmina 5, ustedes deberían saberlo bien. La filmina 6 y la filmina 7
es la descripción del fenómeno que estoy tratando de explicar. La filmina 8 son cómo se dan las condiciones de borde iniciales para el fenómeno que estoy tratando de explicar, y ahora viene cómo se aplica el método de solución para ese fenómeno. Toda esta parte ustedes deben comprenderlo, pero no deben aprenderlo de memoria. Sí deberían comprenderlo para poder explicarlo eventualmente. ¿Explicarlo en qué sentido? No paso a paso, sino decir, ah, sí, yo puedo plantear una solución si a mí me dan dos condiciones de borde y dos condiciones iniciales para el caso de una ecuación diferencial hiperbólica o ecuación diferencial de D'Alembert a derivadas parciales, ecuación diferencial de derivadas parciales de D'Alembert, que es la ecuación de onda, en el caso de una cuerda vibrante, por ejemplo. Les doy dos condiciones de borde y dos condiciones iniciales. Y a partir de ahí aplico el método de separación de variables. ¿En qué consiste el método de separación de variables? Bueno, miren, yo voy a suponer que la solución que estoy buscando, la solución I que estoy buscando, la puedo separar en dos variables. Una función que le voy a llamar x grande, para que se note, que depende de la variable independiente x, y otra que le voy a llamar t grande, que depende de la variable independiente t. O sea, yo voy a decir que la solución la puedo separar como producto de dos funciones. Uno que depende exclusivamente de x y otro que depende exclusivamente de t. Suena a la separación de variables de las ecuaciones diferenciales ordinarias a variables separables. Entonces, para resolver esto, yo lo que voy a hacer es derivar esta solución respecto de x dos veces. Entonces, cuando derive esta solución respecto de x dos veces, entonces esta la voy a derivar, yo voy a derivar esto por esto sin derivar, más esto por la derivada de esto que va a ser 0. Entonces me va a quedar x' por t. Y luego voy a decir la derivada de nuevo de esto por esto sin derivar, más x' por la derivada de t, que es 0. Entonces, en definitiva, cuando yo derive esta respecto de x dos veces, me queda la derivada segunda de x por t. Lo mismo va a pasar si yo derivo esto respecto de t dos veces. Me va a quedar x por la derivada segunda de t. Eso es simplemente haber derivado esto respecto de x o haber derivado esto respecto de y dos veces. Esas son las soluciones. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esto en la ecuación de D'Alembert. O sea que a esto le voy a llamar, perdón, esta es la de t, la voy a reemplazar acá, perdón, y a esta la voy a reemplazar acá. Entonces a esta la voy a llamar x por t segunda, y a esta la voy a llamar x segunda por t. Entonces voy a pasar esto para el otro lado sumando, y voy a separar las variables. Fíjense que me va a quedar x segunda, y esto también va a pasar dividiendo, y me va a quedar del lado izquierdo t segunda, esta, y la t va a pasar dividiendo con el c cuadrado. Entonces he logrado separar las variables. Tengo todo que depende de x, todo que depende de t. Entonces, el hecho de que ambos miembros sean iguales, yo puedo decir que se verifica que ambos términos son iguales a una constante lambda al cuadrado de valor negativo. ¿Por qué? Porque como son derivadas segundas, yo podría verificar que si esto es igual a menos lambda al cuadrado y esto es igual a menos lambda al cuadrado, entonces ambos miembros son iguales, porque tengo una derivada segunda. Entonces ahora voy a separar, para poder obtener las soluciones, voy a separar esto con esto. Entonces fíjense que me va a quedar t segunda y pasaré c cuadrado por t para el otro lado multiplicando y luego todo sumando. Tengo por un lado una ecuación. Y ahora voy a juntar esta igualdad. Y voy a pasar el x para el otro lado multiplicando y paso todo sumando y entonces me queda esta otra solución. Esa es la razón por la cual le igualé a un menos. Para que cuando yo iguale a 0 me quede el más acá. No hay otra razón por la cual yo le puse un menos. Podría haberle puesto un más, pero entonces acá me hubiese quedado un menos. Nada más. Ahora,
esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden ordinaria. Esta es una ordinaria de segundo orden. Y ustedes, si sacan la ecuación característica, van a ver que las soluciones de esta ecuación diferencial son complejas. De la ecuación característica, son soluciones complejas. Entonces ustedes sabían escribir la solución general de una homogénea cuando las soluciones eran complejas. Esto lo saben escribir. No hace falta que lo escriban, pero lo sabrían escribir. Ahora esta, cuando le saque la ecuación característica a esta, también voy a encontrar que son complejas. Miren rapidito esta. La ecuación característica de esta sería m cuadrado más lambda cuadrado, porque esta sería m a la 0, que es 1, igual a 0. Este lambda al cuadrado pasa por el otro lado restando, y cuando yo le quiera sacar la raíz cuadrada, tengo complejas conjugadas. Entonces, como yo tengo más menos i, más menos lambda i, entonces justamente me queda c por el coseno lambda de x más d por el seno de lambda x. Es eso nada más. O sea, estas soluciones son fáciles de obtener con lo que ustedes saben de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Una vez que tengo estas soluciones, entonces voy a aplicar las condiciones de borde. No lo voy a hacer, porque el objetivo de la clase de hoy es mostrarles el mecanismo, pero no es hacer el paso a paso de las cuentas, porque ustedes no van a hacer ejercicios de esto. Pero si yo aplico las condiciones de borde, por ejemplo, el hecho de que la cuerda en los extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, estaban a la altura 0, entonces puedo aplicar esto para resolver las constantes c y d. Puedo decir, x vale 0 cuando esté en el extremo izquierdo y vale 0 cuando esté en el extremo derecho. Eso es lo que dice acá. Cuando yo ponga 0 acá, coseno de 0 es 1, y cuando yo ponga 0 acá, seno de 0 es 0. Por eso me va a quedar solamente el c igual a 0. Y cuando en vez de poner acá 0 ponga L en el extremo derecho, ven, me queda el coseno y el seno, que cuando lo despejo llego a una función armónica, como la que ustedes han visto en Fourier y como las que han visto en el cursillo de ingreso. Esa función armónica se puede resolver. Yo puedo saber cuánto tiene que valer este argumento para que todo esto me dé 0. Entonces, saco que lambda tiene que ser npi sobre L. Eso es fácil de ver, porque tiene que ser múltiplos de esto. Si yo reemplazo npi acá sobre L, el L con el L se va a simplificar, y me va a quedar seno de npi, y ya habíamos visto que esos eran todos 0. Entonces, esta es la forma del lambda que satisface esta solución. Entonces, yo voy a usar esta forma de lambda para decir que la forma general que tiene esta solución, ya vimos que c era 0, y me queda d por el seno de npi sobre L por x. Esa es la solución que obtengo con esto al aplicar las condiciones de borde. ¿Y qué hago para resolver t? Aplico las condiciones iniciales. Listo. Nada más que eso voy a decir. Pero al aplicar las condiciones iniciales y al reemplazar el lambda por el lambda que ya obtuve, resuelvo este sistema, hago un análisis complejo de todo esto y obtengo la forma de una ecuación diferencial, de una serie de Fourier, que es lo que vimos en la clase pasada. Esa es la solución cuando quiera resolver la otra ecuación. Es una serie de Fourier. Entonces, cuando aplique las condiciones iniciales a esa serie de Fourier, hago el reemplazo de todas las t por 0, entonces hago la derivada de todo esto y hago el reemplazo de todas las t por 0, y resolviendo los coeficientes de la serie de Fourier, obtengo el valor de los a sub n y de los b sub n. Todo una historia. Por eso lo que les quería mostrar en la clase de hoy es lo complejo, lo difícil que es resolver una ecuación diferencial de una cuerda que vibra. Porque por un lado lo tengo que resolver primero como si fuese, primero separar las variables, luego resolver como si fuesen ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas,
una me resulta más o menos fácil y la otra la tengo que resolver con series de Fourier y hacer las integrales de los coeficientes de la serie de Fourier que me quedan. Entonces, fíjense que la solución buscada dice, es esto. Si yo reemplazo a sub n y b sub n en la solución esta que está acá, o sea, las integrales, tengo que poner todo esto, lo tengo que reemplazar acá y acá. Entonces tengo la solución para t y la solución para x. Y ahora, todo esto, por todo esto que está acá, en donde a es la integral de uno de los coeficientes de la serie Fourier y b es la integral del otro coeficiente Fourier, reemplazado acá es la solución que yo estoy buscando. Uy, no, esto es demasiado complicado. Entonces lo que espero que esta filmina sirva para que ustedes vean que resolver una ecuación diferencial a derivadas parciales para una ecuación de onda es muy, muy laborioso. Es muy laborioso. Esa es la razón por la cual ustedes no hacen práctico de esto. Créanme que por más simple que fuese el problema, hacer un práctico de esto lleva a lo mejor 2 horas de ponerse a hacer cuenta en serio. Es muy laborioso, es largo, por eso ni siquiera les muestro un ejemplo hecho. Porque el ejemplo hecho me llevaría más de la clase de hoy mostrarlo. Simplemente les muestro de manera general cómo se haría. Y de la misma manera podría resolver la ecuación de Laplace o la ecuación de Fourier, la ecuación de conducción de calor de Fourier, también separando variables, suponiendo que esta ecuación tiene una solución que depende exclusivamente de x y otra que depende exclusivamente de y. Y que esta tiene una solución que depende exclusivamente de x y que depende exclusivamente de t. Y ahí se termina. Entonces, resumen de la clase de hoy. Resumen. ¿Qué tengo que saber yo de ecuaciones diferenciales derivadas parciales? Porque me podrían llegar a preguntar en un teórico o porque podría aparecer una pregunta en los exámenes. Podría aparecer una pregunta en los exámenes para que yo pueda alcanzar mi aprobación directa o para que yo pueda rendir en un examen final si es que no aspiro a la aprobación directa. ¿Qué podría llegar a aparecer? Bueno, resumen de qué es lo que quiero que ustedes sepan. Resumen. ¿Qué es una ecuación diferencial de derivadas parciales? ¿Cómo se expresa de manera general? De primer orden y de segundo orden. Eso lo tengo que saber. ¿Está bien? Tengo que saber cómo expreso una forma general de primer orden y una forma general de segundo orden. O sea, filmina 1 la tengo que saber. Definición de ecuación diferencial de derivadas parciales. Filmina 1. Filmina 2. ¿Tengo que saber algo de la filmina 2? Sí. La forma general de una ecuación diferencial de derivadas parciales de segundo orden, lineal. Pero no fue lo de recién, no. Esta es la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden. La forma general de una de segundo orden lineal es la que está expresada en la filmina 2. ¿Me la tengo que saber? Y mirá, si vos sabés la general de segundo orden, separá, como les dije, estas tres que están acá, a esta multiplicarla por a esta multiplicarla por b y a esta multiplicarla por c. Ya está. ¿Qué es lo que tienen acá? E igual a 0. Y listo. Y a esto y si no le llamo D y le llamo F, y va a estar igual, va a andar igual. Lo importante es que haya un A por esto, un B por esto, un C por esto, más una función que se guardó todo lo demás igual a 0. Entonces, si me sé bien la filmina 1, la filmina 2 es una regla mnemotécnica para poder escribir esta forma general. ¿Por qué me tengo que saber la forma general? Porque lo otro que te tenés que saber es que de acuerdo a la relación tipo Bhaskara entre A, B y C es el tipo de ecuación diferencial que vos vas a analizar.
¿Hay alguna forma mnemotécnica rápida de acordarme de esto? Y más o menos sí. Miren, déjenme borrar todo este chancherío para mostrarles cómo es una forma rápida de que ustedes relacionen esto, porque es la otra parte que ustedes tienen que saber. Ahí está. Si el discriminante es menor que cero, si el discriminante p cuadrado menos 4 por a por c, si el discriminante del Bhaskara es menor que cero, me daría complejo. Piénsenlo así, me daría complejo si el discriminante es menor que cero. Entonces, cuando me da complejo, es una elíptica. Piénsenlo de esa forma. Complejo, elíptica. Complejo, elíptica. Cuando me da complejo, es elíptica. Elíptica quiere decir derivada de u, de i, o lo que quieran ustedes llamarle a esta función, respecto de x dos veces y respecto de y dos veces. Sumada porque es elíptica, se parece a una elipse. Y esa es la ecuación de Laplace. ¿Y qué otra cosa? Que modela problemas en estado estacionario, que no cambian en el tiempo. Si me da igual que cero, dos raíces reales complejas, si me da igual que cero, dos raíces reales complejas, parabólica. Dos raíces reales iguales, perdón, no complejas. Dos raíces reales complejas. Dos raíces reales iguales, parabólica. Parabólica. Si me da igual a cero, parabólica. Y la parabólica tiene una forma de parábola. Tiene la derivada respecto de t y tiene la derivada respecto de x dos veces. ¿Y qué tipo de problemas modelan? Y modelan problemas que cambian en el tiempo, pero que tienden en algún momento a estacionarse. O sea, placas que se calientan, barras que se calientan, cosas que se van calentando en el tiempo, movimiento de gases en medios porosos, movimiento de líquidos en medios porosos, en donde hay alguna filtración, por ejemplo. Eso es lo que modelan este tipo de ecuaciones. ¿Y cómo se llaman? De conducción de calor de Fourier o de Fourier directamente, porque no solamente modelan problemas de conducción de calor, sino, como le dije, fluidos que se filtran en medios porosos. Y las hiperbólicas es cuando el discriminante es mayor que cero, cuando tendría dos raíces reales distintas. Esas son las hiperbólicas. Se parecen a una hipérbola, entonces tienen que aparecer derivadas segundas con un signo menos entre medio. ¿Cómo se llaman? Ecuaciones de D'Alembert, así se llaman las hiperbólicas. ¿Y qué modelan? Y piensen en la guitarra. Inmediatamente dicen, entonces modelan ondas transversales o problemas vibracionales de ondas estacionarias. Es lo mismo. Oscilaciones eléctricas en un conductor. Algo que oscila y no se detiene nunca. O sea, depende del tiempo, pero nunca se va a estabilizar. Listo. ¿Algo más tengo que saber? Que se resuelven con el método de separación de variables. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy buscando una solución xt, entonces voy a separar en una función que depende exclusivamente de x y una función que depende exclusivamente de t, y a partir de ahí aplico un montón de operaciones muy complicadas en las que intervienen la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y resultados de aplicar series de Fourier. Muy complejo, muy largo, muy difícil de aplicar analíticamente, por eso es que no tenemos práctico de estas ecuaciones en esta materia. Y por eso es que el año que viene vamos a tener que resolver estas ecuaciones diferenciales con métodos numéricos. ¿Está bien? Eso es un breve resumen, pueden considerarlo. De hecho, es el último tema de esta materia. Pueden considerar esto suficiente, lo que está en las filminas, para poder estudiar este tema, y tómenlo como una breve introducción, porque es una breve introducción a lo que vamos a estudiar el año que viene. Pero no vamos a estudiar esto tan complicado de resolver, ya van a ver que es mucho más fácil de resolver
cómo lo vamos a plantear el año que viene. ¿Listo? Se acabó acá la materia, fin. Hemos terminado el desarrollo teórico de análisis matemático 2. Hablemos entonces de lo que queda y cómo vamos a cerrar esta materia. Y me quedo después contestando cualquier duda que ustedes tengan. La semana que viene, ustedes tienen el parcial práctico. Como yo les dije, en lo que ustedes tienen que estudiar de teoría y lo que ustedes tienen que estudiar de práctico, solo hasta ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Para ese parcial no les hace falta más. El parcial teórico, ahora vamos a enfocarnos en lo nuestro. El parcial teórico va a ser el viernes. El parcial teórico no es obligatorio. Recuerden que es opcional. O sea, ustedes lo rinden si quieren. En cambio, el parcial práctico sí es obligatorio. Si ustedes quieren regularizar la materia, de hecho, este año ustedes pueden promocionar la materia desde el práctico si aprueban solamente los dos parciales prácticos. Pero si ustedes quieren la aprobación directa, entonces ustedes se van a tener que animar a rendir el teórico. Ahora, el teórico, solo teórico, entra hasta ecuaciones diferenciales derivadas parciales. Solo teórico. No hay práctico ni de Fourier ni de ecuaciones diferenciales derivadas parciales. Pero si ustedes quieren aspirar a la aprobación directa, tienen que rendir, como hicieron en el primer parcial, un multiple choice de todos los temas que no entraron en el primer parcial y que corresponden a la segunda parte teórica de esta materia. ¿Desde dónde tengo que estudiar? Y tengo que estudiar desde integrales dobles. Todo lo que es integrales dobles. A ver, repasemos rápidamente los temas. Integrales dobles, integrales triples, integrales en coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, desde el punto de vista teórico, ¿no? Integrales curvilíneas. ¿Cuándo una integral curvilínea es independiente del camino recorrido? ¿Cuándo, o sea, independiente de la trayectoria? Funciones vectoriales, campos vectoriales. ¿Cuándo un campo vectorial es conservativo? ¿Qué es una función potencial y cómo se hace para obtener la función potencial? Teorema de Green, teorema de Stokes, teorema de la divergencia. Ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales ordinarias, de primer orden, de segundo orden, todos los métodos de solución, ecuaciones diferenciales derivadas parciales y series de Fourier. Todo eso solo desde el punto de vista teórico y conceptual. De eso va a haber preguntas en el parcial teórico, que vuelvo a repetir, es opcional y lo rinden el viernes que viene. ¿Qué quiere decir? Y ahí ustedes escriban todo esto y después empiezo a contestar las preguntas. Que si ustedes se animan a rendir el parcial teórico y les va mal en el parcial teórico del viernes, pero les ha ido bien en el práctico, listo, no se hagan problema, tienen promoción práctica y cuando vayan a rendir el final solo tienen que estudiar teoría. Desde la unidad 1 hasta la última unidad. Listo, no hay problema. Pero si a ustedes les va bien en este segundo parcial teórico, es porque tienen bastante clara la materia. Entonces, ustedes pueden animarse al coloquio. Se pueden animar al coloquio si tienen los dos parciales prácticos aprobados y los dos parciales teóricos aprobados. Si ustedes tienen los dos parciales prácticos aprobados y los dos parciales teóricos aprobados, que puedes usar un recuperatorio, que el recuperatorio teórico va a ser a continuación del recuperatorio práctico, ustedes podrían decir, bueno, me animo al coloquio. Pero ¿qué pasa si yo tenía aprobado los dos teóricos y los dos prácticos? ¿Qué pasa si me animo al coloquio y me va mal? Si te animás al coloquio y te va mal, no perdés la promoción práctica. Mantenés la promoción práctica y al final rendís teórico. Pero si te animás al coloquio y te va mal, con un poquito más, ya estás listo para rendir la materia en alguno de los turnos de diciembre y te sacás la materia de encima.
Por lo tanto, yo recomiendo que hagan el intento. Si les llega a ir mal, no tienen nada que perder porque no van a quedar libres. Si les llega a ir mal en el teórico, entonces todavía conservan la promoción práctica. Ahora, si les va mal en el práctico, sí va a quedar libre, pero eso ya es un problema del práctico. Eso ya se los habrá explicado la profesora. Conmigo, ustedes tienen la tranquilidad de que ustedes van a intentar. Si les va mal, nada cambia. Si les va bien, entonces ustedes dicen, listo, me fue bien en los teóricos y en los prácticos, entonces, a ver, profe, ¿cuándo va a tomar los coloquios? Porque a mí me interesaría tener la aprobación directa de la materia y ya es una menos. Bueno, después del recuperatorio, vamos a fijar un horario para los coloquios. ¿Cómo vamos a fijar el horario para los coloquios? Y ahora respondo enseguida, como digo, a las preguntas que ustedes me están tirando ahí. Todo esto se los voy a ir avisando por Telegram y se los voy a ir avisando por el aula virtual, pero no quiero hacerlo con tanto tiempo de anticipación, salvo que lo estoy discutiendo ahora acá en clase con ustedes, para que vayamos abordando paso a paso lo que queda de la materia sin marearnos demasiado. Pero cuando ya hayan rendido el segundo parcial, después del segundo parcial, o sea, la semana que viene, no la otra, les voy a enviar un link en el cual ustedes al entrar se van a encontrar con una hoja Excel, ya vamos a ver cómo, o una aplicación o algo, en el que ustedes van a poder reservar un turno disponible para que puedan rendir el coloquio. Necesito que en ese sentido seamos coherentes y lo tomemos como un contrato. Yo no puedo, porque tengo que tomar más o menos, y les digo de verdad, un promedio de unos 200 coloquios en 3 semanas. No sé cómo voy a hacer para tomar 200 coloquios en 3 semanas, porque no solamente doy esta materia, y son muchos, de muchas materias. Ustedes saben que yo doy análisis numérico y cálculo avanzado, y tengo entre los 3 cursos 400 alumnos. Entonces, no, sí, un poco más de 400 alumnos. Entonces yo tengo que suponer de que hay muchos que van a pasar o que van a tener la posibilidad de rendir los coloquios. Entonces, entre análisis matemático, inteligencia artificial y análisis numérico, tengo como 200 alumnos para tomar coloquios. Entonces no voy a dar abasto para tomar coloquios. Entonces lo que yo les voy a pedir es que en los horarios que yo ponga disponibles para el 2D4, que ustedes van a poder entrar a esa aplicación y van a decir, a ver, ¿qué días y qué horarios ha dejado disponible el profe para tomar coloquio? Entonces yo digo, bueno, a mí me queda cómodo este día, me voy a anotar acá. Entonces ustedes se anotan. Y si ustedes ven que un compañero o compañera se anotó en el horario, en el único horario que ustedes disponen, como les voy a pedir que se anoten con legajo, nombre, email, le pueden mandar un mail a su compañero o compañera y le pueden decir, che, vos tomaste el turno tal, vos sabés que es el único que yo puedo, yo ya tomé otro, no me podés hacer el cambio, arreglan los cambios entre ustedes arreglan los cambios. Y una vez que arreglan los cambios, entran nuevamente y liberan ese turno, se cambian entre ustedes, o sea, arreglan entre ustedes los cambios para que finalmente yo tome ese resultado como contrato. Y suponete que vos dijiste que ibas a estar el 20 de noviembre a las 2 de la tarde para rendir coloquio. Yo el 20 de noviembre a las 2 de la tarde estoy en el enlace de Zoom que les voy a publicar, esperando al alumno que dijo que iba a estar ese día para el coloquio. Si ese día ese alumno no se presentó, yo no voy a tomar ningún tipo de represalia. Voy a suponer de que, bueno, que lo intentó, no llegó, no se sintió seguro, entonces está ausente. Si después me manda un mail más tarde diciendo que se le había cortado internet, que no llegó, que se le murió el perrito, qué sé yo, y ese tipo de cosas, voy a decir, bueno, mira, lo lamento, pero para mí es imposible fijar otra fecha. Esa fecha se pierde, se pierde. Entonces, en lugar de rendir el coloquio conmigo y alcanzar la aprobación directa, directamente tendrán que rendir teórico final en algún turno. ¿Se entiende? O sea, nos tenemos que organizar para que esto sea lo más prolijo y lo más
beneficioso, tanto para ustedes como para mí, en cuanto a salud física y mental. Bien, dicho eso, y ya les he explicado todo, paso a responder las preguntas. Vamos a ver. Facundo dice, integrales doble, triple, polares, cilíndrica, esférica, curvilínea, funciones vectoriales, campo conservativo, función potencial, teorema de Green, Stokes, divergencia, exacto, eso es. Agustín, en realidad no voy a subir un simulacro porque el objetivo del simulacro del primer parcial era familiarizarlos con la herramienta. No era que ustedes se prepararan como diciendo, a ver, un simulacro de los temas del segundo parcial para ir yo más o menos sabiendo. No, o sea, no. Le explico por qué. Porque nos está costando muchísimo con los profesores a armar preguntas. Si usamos esas preguntas para un simulacro, nos quedamos sin preguntas para el examen de verdad. Entonces, no va a haber un simulacro porque el objetivo del simulacro, vuelvo a repetir, en realidad es familiarizarse con la herramienta de examen. Como ya ustedes rindieron un examen teórico, ya están familiarizados de cómo es. Es un examen de 20 preguntas, multiple choice, con 5 opciones cada pregunta. Una opción correcta. Entonces, listo. Son preguntas de alguno de los temas que escribió recién Facundo, que dije yo y que escribió recién Facundo en el chat, para que todos lo tengan, y sobre eso es lo que tienen que estudiar. Entonces, hacer un simulacro sería gastar preguntas. Créanme que es muy, pero muy tedioso para nosotros, y más en esta época del año, y ustedes espero que entiendan la situación en la que nos encontramos también los profesores, es muy tedioso armar pregunteros, es muy difícil, nos está llevando mucho tiempo, yo me estoy acostando de verdad y no les miento, me estoy acostando todos los días entre las 2 y las 3 de la mañana para armar pregunteros de todas las materias que tengo que tomar examen. Entonces, si hago un simulacro y gasto preguntas y tengo que sacar preguntas, tengo que agregar 20 preguntas más y lleva mucho tiempo hacer 20 preguntas, mucho tiempo. Entonces, lamentablemente no. Puedo, si ustedes quieren, habilitarles el simulacro otra vez del primer parcial, pero me parece que es medio ridículo. O sea, ya saben cómo es. Entonces, directamente el viernes que viene rendimos el segundo parcial. Profe, se me salió, tengo conexión inestable. ¿Cuándo es el parcial? El viernes que viene. Sí, sigue en pie la semana que viene. Profe, disculpe, ¿cuánto duraría aproximadamente el examen? El examen teórico de la semana que viene estaría siendo de unos 40, entre 40 y 50 minutos. Ya lo vamos a calcular bien, pero está en ese orden. Arrancamos a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana y tienen 40, 50 minutos. O sea, estarías llegando con el parcial hasta las 8:50. Ponele que vos lo hicieras en media hora, porque se podría hacer tranquilamente en media hora te estarías liberando. ¿Estamos? ¿Alguna duda más? Entonces ya sabemos cómo encaramos este tema. Viene parcial, rendimos el parcial. Después charlamos. Después les voy a publicar una... no les voy a publicar. ¿Para qué? Ustedes saben quiénes son los que tienen que rendir recuperatorio. Los que pueden rendir recuperatorio. Aquellos que les fue mal en uno de los dos parciales teóricos. Si les fue mal en los dos, ya está. Ya no hay forma, no hay chance de intentar conseguir la aprobación directa. Pero aquel que le fue mal en uno de los dos, tiene la chance de rendir recuperatorio. Entonces les voy a publicar el recuperatorio y ese día se rinde recuperatorio del primero o del segundo. Van a tener acceso solo al recuperatorio que tienen que recuperar. Y luego se inscriben en el Excel en los turnos que una vez que hayan rendido el recuperatorio y les haya ido bien, en ese momento instantáneamente lo van a saber, se anotarán aquellos que están interesados en la aprobación directa. Y después veremos el tema del coloquio. El coloquio es, charlemos de alguno de los temas de la materia. Ese es el coloquio. 3 preguntitas sobre alguno de los temas del primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre,
Con 2 preguntitas bien, aprobaste, tenés la aprobación directa. Una pregunta bien y las otras 2 mal, te voy a decir, me parece que vas a tener que estudiar un poquito más y presentarte en un turno de examen. Eso es el coloquio. El coloquio es simple. 3 preguntitas conceptuales de lo que hemos visto a lo largo de la materia, ya está. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les estoy subiendo este material al aula virtual. Me fijo que esté todo bien, que esté todo actualizado y ya no subo más material al aula virtual, salvo que le vaya subiendo avisos respecto a el coloquio, como les dije, a este formato que ya vamos a ver cómo hacemos para que ustedes se puedan inscribir. Bueno, muy bien. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de la materia. Espero que les vaya bien en todos los parciales para que ya tengan uno menos en su carrera. Una menos en su carrera por rendir. Nos estaremos viendo entonces el viernes que viene. Quedo a la espera de cualquier consulta que ustedes puedan hacerme. En esta época del año estoy complicado para responder rápidamente, así que ténganme paciencia si me mandan un mail, sobre todo si es a último momento, va a estar difícil o complicado responder por la época del año. Recibo, no sé, 30 mail diarios, entonces, y con preguntas, consultas, entonces me está resultando difícil ir respondiendo, pero intento hacerlo. Bueno, un abrazo grande entonces, cuídense.